Hoy vamos a aprender qué tiene que ver Isaac Newton, el arco iris y las carreteras, explicando el análisis cromatográfico del asfalto en Engineer. En el video pasado habíamos hablado que Isaac Newton nos había ayudado para entender el comportamiento viscoelástico de los asfaltos. Pero primero, mejoremos a Isaac Newton. Porque Isaac Newton pudo haber cambiado el rumbo del estudio de los asfaltos si no hubiese sido por esta anécdota. Acordémonos que Newton, que vivía en esta casita, en sus años mozos trabajaba con la teoría del color. Estaba obsesionado de cómo la luz era una combinación de todos los colores de la naturaleza. Un día, aparentemente, Isaac Newton estaba observando el espectro de colores. Un día, aparentemente, tomó una lupa que estaba en la mesa para analizar con un zoom el espectro de colores que estaba viendo. Sin embargo, aparentemente había trabajado mucho durante los días anteriores y estaba muy cansado y hambriento. Justo en ese momento, lo llamaron a comer. Entonces el garoso de Newton prefirió irse a comer, pero se perdió de un gran descubrimiento. Newton pudo haber descubierto el secreto del cosmos, pero tuvieron que pasar 150 años para que se volviera a abrir esa puerta. William Herschel era un científico que estudiaba mucho el cosmos y estaba muy curioso porque sabía que la luz solar conducía el calor. Pues salgan afuera y dense cuenta. La pregunta que se hizo Herschel era si algunos de los colores que conocemos conducían más calor que otros. Y pues hizo un experimento. Descompuso la luz, como lo hacía Newton, en todos los colores y puso un termómetro en cada color. Pero como era un muy buen científico, dejó un termómetro aparte, en donde no le caían los colores. Lo primero que concluyó era que los colores que estaban más cerca del rojo presentaban una temperatura más alta. Bueno, ese no es un descubrimiento que cambie la historia, pero el termómetro que había dejado fuera de la luz, más allá del rojo, presentaba siempre una temperatura incluso más alta que el color rojo. ¿Cómo era posible? William pensó que era una cosa del termómetro, que estaba dañado, que estaba descalibrado, pero lo calibró, lo varió, lo reemplazó y sistemáticamente siempre le daba una temperatura más alta. Conclusión: William Herschel había descubierto el color infrarrojo, o sea que hay colores que los seres humanos no vemos, pero que existen. Más o menos por la misma época en la que William Herschel descubría la luz infrarroja, en Baviera, un muchachito llamado Joseph Fraunhofer vivía una vida totalmente horrible. Joseph había quedado huérfano y se lo entregaron a Weisselberger, que era un empresario que trabajaba en la industria de cristales de Baviera. El tipo era muy cruel con Joseph. Lo ponía a revolver un caldero con químicos que soltaban gases en un caldero caliente. Y cuando Joseph tenía tiempo y quería leer, este no lo dejaba y lo ponía a hacer los quehaceres domésticos de él. Todo esto pasaba así hasta que la vida le dio un vuelco a Joseph. Hubo un accidente que destruyó todo el taller de Weisselberger. Joseph quedó enterrado en los escombros y el príncipe de Baviera, al ver en el estado en el que estaba Joseph, ordenó que su recuperación la pasara en palacio y que de ahí en adelante él se encargaría de la educación de Joseph. Ayudado por el consejero del príncipe, Joseph se convirtió en un miembro del Instituto de Óptica Real, permitiéndole la educación que Joseph siempre había soñado. Este gesto de amabilidad de parte del príncipe rindió sus frutos años después, porque a la edad de 27 años, Joseph se convirtió en el mejor diseñador de lentes de alta calidad del Reino de Baviera. Y a principios del siglo XIX, esa tecnología que Joseph había desarrollado en telescopios y aparatos ópticos era ultra secreto y le traía grandes beneficios económicos al reinado. En un momento de su carrera, Joseph estaba buscando prismas que mejoraran sus lentes de precisión, y para ello tenía que ampliar el espectro producido por los prismas.
así que ordenó que le trajeran su teodolito y descompuso un rayo de luz con ayuda de un prisma. Cuando la luz viaja a través del aire o del espacio, todos sus colores se mueven a la misma velocidad. Pero cuando estos colores chocan contra un prisma, la luz desacelera y cambia de dirección. Y dentro del prisma, cada color se mueve ahora a una velocidad diferente. En este caso, las ondas violetas se mueven a una velocidad más baja que las rojas, que tienen una amplitud mucho más alta. Estos cambios en la velocidad separan los colores y envían los colores en direcciones ligeramente distintas, y eso genera el espectro. Cuando Joseph Fraunhofer miró por ese teodolito, jamás imaginó que estaba descubriendo una nueva rama de la física, la astrofísica. Joseph se fijó que cuando miraba el espectro con su teodolito, aparecían unas líneas negras en ese espectro. Como buen científico, investigó y cambió el teodolito, pero cada vez que miraba, llegaba a la misma imagen. ¿Por qué aparecían esas líneas negras? Pues resulta que escrito en la luz hay un código secreto que guarda la naturaleza. Y para explicarlo, tomó 100 años. Y todo viene de la luz que nos envía el sol a la Tierra. Pero ahora se los contaré usando el lugar con más colores que conozco, la casa de mi abuela. Y la pregunta es, ¿por qué esos colores? ¿Cómo ocurren? Los rayos del sol, con diferentes longitudes, llegan del sol a la Tierra. Pero las flores rojas lo que hacen es absorber todos los colores y reflejan el color rojo del espectro. Entonces, es la interacción entre la luz y la composición de las flores las que le dan ese color. El color prácticamente es la forma de percepción del ojo humano, percibe qué tan energéticas son las ondas de luz. Pero ¿y entonces las líneas negras qué son? Precisamente son absorciones puntuales de colores en el espectro que no se reflejan del objeto que estamos mirando. Y para saber cómo se producen, tenemos que volvernos muy pequeñitos, del tamaño de los átomos. Por ejemplo, de un átomo de hidrógeno. El electrón, que se mueve pero que no existe entre los orbitales, desaparece y aparece en orbitales alrededor del protón, hacia arriba y hacia abajo. Haga de cuenta que es como si tomara usted un ascensor del segundo piso al cuarto, pero mientras usted sube, jamás pasa por el tercer piso, sino que aparece en el cuarto mágicamente. Entonces, el electrón aparece y desaparece en los diferentes orbitales una y otra vez. Pues resulta que cada vez que el electrón hace esos saltos, produce una onda de luz, que es la justa onda de luz que desaparece en el espectro que se está observando. Es decir, para cada átomo que existe en la naturaleza, hay un color asociado en el espectro. Y cuando se mira con un telescopio, como lo hizo Joseph Fraunhofer, se desvela esa línea negra que describe el color que ya absorbió nuestro cuerpo. Pues muy interesante la historia de Joseph, pero ¿de qué nos sirve a nosotros que estudiamos los asfaltos? Pues resulta que existe un ensayo químico que nos ayuda a desvelar la composición de las cadenas hidrocarbonadas del asfalto con el que estamos trabajando. Ese ensayo se llama cromatografía en fase gaseosa y se basa en ese descubrimiento de Joseph Fraunhofer. Para realizar este ensayo, lo primero que se necesita es una presencia de gas. Normalmente es nitrógeno, helio o hidrógeno. Esto es como para controlar el ambiente del ensayo, como para saber que siempre hay presencia en una concentración determinada de un gas. Ese gas pasa por una válvula la cual controla el caudal. Luego, la muestra de asfalto es introducida por una jeringa normalmente metálica, la cual va a contener el asfalto en su estado líquido. Por eso es metálica, porque hay que calentarla para mantener ese estado líquido.
y con la ayuda de un inyector se introduce la muestra a la columna. La columna prácticamente es un tubo delgado que está dentro de una cámara térmica, la cual se va a llevar a una temperatura muy alta, más o menos 400 grados Celsius. Por eso es en fase gaseosa, porque prácticamente vamos a evaporar el bitumen. Y la lectura de la composición química va a ser hecha por un electrodo colector que va a pasar los datos a un computador, que es el que nos sacará la intensidad de luz en función del tiempo, que al mismo tiempo quiere decir en función de la temperatura a la que se fue calentando la columna. Pero ¿qué es lo que está pasando dentro de la columna? Pues dentro del tubo ya está circulando el gas testigo. Pero cuando inyectamos la muestra de asfalto está constituido de muchas cadenas carbonadas, que son los punticos de colores que vemos acá. En cuanto más se eleve la temperatura, la muestra va evaporando esas cadenas carbonadas. Pero como estamos captando en cada instante de tiempo la composición de esas cadenas carbonadas que componen la muestra, podemos saber cómo va cambiando esa composición de la muestra y cómo va perdiendo las partículas volátiles nuestra muestra de asfalto. Aquí vemos un ejemplo de resultado para 3 asfaltos diferentes. En el eje X tenemos el tiempo de retención, o sea, cuánto estuvo en la columna. Y en el eje Y tenemos la intensidad de señal, el cual nos va indicando cuántas partículas volátiles se van perdiendo de nuestra muestra. Si empezamos por el asfalto B, el asfalto rosado, es el asfalto que más demora en desaparecer totalmente las partículas de las cuales está compuesto para un mismo tiempo. Es decir, es el asfalto que está más a la derecha del gráfico. El asfalto verde aparentemente está en la mitad, es decir, sí pierde más moléculas con respecto al rosado, pero pierde menos con respecto al azul. Y el azul es el que presenta mayor pérdida de componentes para un mismo tiempo de retención. Y lo que se busca es que con el calor con el que usted produce la mezcla asfáltica pierda el menor número de componentes con temperaturas bajas, es decir, cuando empieza el tiempo de retención. Este ensayo prácticamente nos define la huella digital química del asfalto, y muchos problemas de campo se pueden explicar a través de este tipo de ensayos, ya que definen cuál es el origen del petróleo bruto que se utilizó para su fabricación. Y todo esto lo podemos lograr solo porque un niño huérfano fue rescatado de los escombros por un príncipe. ¿Cuántos niños no dejamos entre los escombros en la guerra que podrían estar descubriendo cosas como las de Joseph Fraunhofer? Gracias por ver el video y gracias por pasar este tiempo para aprender. No olviden suscribirse porque hay gente que ve los videos y no se suscribe. Avísenle a sus amigos que en este canal se habla sobre carreteras y pavimentos. Eso nos ayudará a informarnos mejor sobre los pavimentos en nuestros países. ¿Y todo eso para qué? Pues para más ingeniería.